Continuamos hablando de los contratos en particular, y hoy hablamos de los contratos de consumo. Es importante conocer los principios de los contratos de consumo, porque los derechos de los consumidores influyen en cualquier tipo de contrato. Por ejemplo, un contrato de compraventa tiene su regulación, como ya la vimos, pero si interviene un consumidor, la regulación de ese contrato de compraventa va a estar influida por el derecho de los consumidores. Es una legislación tuitiva, protectoria de sus derechos, y por esa razón, en cuanto interviene un consumidor, cualquier tipo contractual va a estar influido por ese derecho protectorio de los consumidores. Para empezar a pensar en los contratos de consumo, les propongo analizar este caso, que es un caso tomado, inspirado en un fallo, acá tienen la cita, por el cual una persona domiciliada en Mar del Plata alquila una cabaña de un complejo turístico de Bariloche. El contrato se celebró a través de correos electrónicos, estamos hablando del año 2015, y al llegar al lugar de destino, en Bariloche, esta persona domiciliada en Mar del Plata se encuentra con que las instalaciones de esa cabaña no se encontraban en condiciones para albergar a su familia. Luego de hacer los reclamos respectivos al propietario y no obteniendo el reintegro del precio que había transferido a la cuenta del propietario, decide alojarse en otro lugar con su familia. Una vez de regreso en su domicilio en Mar del Plata, consulta con un abogado qué acciones podía llevar adelante contra el propietario del complejo de cabañas, cuyo propietario está domiciliado en Bariloche. Entonces aquí nos podemos preguntar, una vez que tenemos los hechos del caso, este contrato de locación con fines turísticos de un inmueble situado en Bariloche, el locatario domiciliado en Mar del Plata y el locador en Bariloche, y lo primero que nos vamos a preguntar es si se trata de un contrato de consumo, en cuyo caso las normas de este contrato de locación con fines turísticos también van a ser influenciadas por la regulación de los derechos protectorios de los consumidores. Pero ¿se trata o no de un contrato de consumo? En consecuencia, ¿qué normas son aplicables? Y por último, algo fundamental para que el consumidor o en este caso el locatario pueda ejercer su derecho a hacer los reclamos respectivos, es dónde debe iniciar ese reclamo. ¿Tendrá que ir hasta Bariloche para hacer valer su derecho? ¿Podrá hacerlo en el ámbito de su domicilio, en Mar del Plata? Para esto tendremos que tener conocimiento de los principios y las normas de los contratos de consumo. Los derechos de los consumidores se ubican en la sociedad de consumo y se encuadran dentro de lo que se llaman derechos humanos de tercera generación. Entre ellos, el derecho al medio ambiente sano, al desarrollo sustentable, a la protección de los datos personales, al patrimonio común de la humanidad, al consumo sustentable. Estos derechos humanos de tercera generación han sido objeto del proceso de constitucionalización. Con ellos también los derechos del consumidor. En la reforma constitucional de 1994 se incorporó este artículo 42 que consagra con jerarquía constitucional los derechos de los consumidores.
Así, el derecho del consumidor a la protección de su salud, su seguridad y sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, a condiciones de trato equitativo y digno, a la educación para el consumo y a procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Como podría necesitar en este caso el locador de esta cabaña en Bariloche. Pero lo primero que tendremos que determinar para ver si a este caso le son aplicables las normas de los derechos del consumidor es si estamos ante una relación de consumo. La relación de consumo es conceptualizada por el Código Civil y Comercial como el vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor. Y a su vez, el Código Civil y Comercial califica quién es un consumidor. El consumidor puede ser una persona humana o jurídica. Es decir, también puede ser consumidor una persona jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final. Y esta es la clave, que es el destinatario final de esos bienes o servicios. Por su parte, el proveedor, la otra parte en la relación de consumo, también podrá ser una persona humana o jurídica. Y la reconocemos por su objeto. Tiene por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios. Y asimismo podemos hablar de un contrato de consumo y hablamos de aquel contrato celebrado entre un consumidor, conforme la calificación que ya vimos de esta categoría, consumidor, o usuario final, con una persona humana o jurídica, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social. Otra vez aparece acá el consumidor claramente, y cuando acá se refiere a una persona humana o jurídica cuyo objeto es la adquisición, uso o goce de bienes o servicios por parte de los consumidores, claramente se está refiriendo al proveedor, que podrá ser una persona humana o jurídica, pública o privada. Vamos a ver cuáles son los derechos garantizados por el Código Civil y Comercial para los consumidores. En primer lugar, se habla del trato digno. Es el respeto a la dignidad de la persona. Por lo tanto, el proveedor deberá abstenerse de conductas vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. También debe garantizar un trato equitativo, no discriminatorio. Y el consumidor goza del derecho a la libertad de contratar. Es decir, que para poder contratar la adquisición de un bien o un servicio, no se le puede exigir, por ejemplo, participar de otras actividades, concursos. Tiene libertad para contratar. Bueno, fíjense esta publicidad. Acá aparece una persona que le ofrece a otra
Esta persona evidentemente es una profesional de la medicina y le está ofreciendo un producto, que acá se llama un licor, y del que se dice que es un producto natural, de gran riqueza vitamínica, y que se considera uno de los mejores tónicos. Bueno, yo desconfiaría de esto, no sé ustedes. Pero fíjense cómo se engaña al consumidor con esta publicidad. Por eso, una de las obligaciones del proveedor es ofrecer información clara, cierta y detallada respecto de las características de los bienes y servicios. Si está vendiendo un licor, no lo puede vender como un producto natural, con riqueza vitamínica, y que sea uno de los mejores tónicos. Esto deriva en la prohibición de publicidad engañosa, abusiva, discriminatoria o que induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial para su salud o seguridad. El consumidor cuenta con una acción para solicitar el cese de esta publicidad engañosa y, en su caso, su rectificación. Y se establece en el Código Civil y Comercial que las precisiones formuladas en la publicidad se tiene por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. Es decir, que si en la publicidad se ofrecen determinadas condiciones, esas condiciones se consideran parte del contrato. Lo obligan al proveedor. Entre los contratos de consumo encontramos algunas modalidades especiales. Por ejemplo, los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. Por ejemplo, aquellos que se celebran en el domicilio o en el lugar de trabajo del consumidor, o también pueden ser en la vía pública, o por medio de correspondencia, de una convocatoria al consumidor al establecimiento del proveedor o a otro sitio, es decir, que aunque sean en el establecimiento del proveedor, el consumidor ha sido inducido a trasladarse hasta allí, cuando se trate de un premio u obsequio. También se considera una modalidad especial, además de estos contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales del proveedor, los contratos celebrados a distancia, es decir, aquellos contratos concluidos mediante el uso exclusivo de medios de comunicación, que pueden ser medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, servicios de radio, televisión o prensa. Y al respecto, cuando se habla de medios electrónicos, el Código Civil y Comercial aclara que la utilización de estos medios electrónicos es equivalente a la forma escrita. Cuando en un contrato se requiera la forma escrita para considerar celebrado ese contrato, el empleo de medios electrónicos es considerado equivalente. Se considera satisfecho ese requisito de forma, la forma escrita, si la celebración se realiza por medios electrónicos. El proveedor debe informar sobre los medios electrónicos por los cuales se celebra el contrato. Las ofertas
por medios electrónicos, por ejemplo las que encontramos en Internet, tienen una vigencia, su vigencia será la que haya fijado el oferente en la publicidad. Por ejemplo, cuando dicen hasta el día 10 de noviembre, 10% de descuento. Bueno, esas condiciones regirán entonces hasta esa fecha, o durante el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. Si no se determina una fecha, mientras esa publicidad sea accesible, esté publicada, por ejemplo, en el sitio de internet del proveedor, deberá sostener esa oferta al consumidor. Por último, en estos contratos celebrados a distancia, el Código Civil y Comercial determina que su lugar de cumplimiento se considera el lugar donde el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Si debía recibir la prestación en su domicilio, el lugar de cumplimiento será su domicilio. Si lo debía recibir en otro lugar, ese será el lugar de cumplimiento del contrato. ¿Y cuál es la importancia del lugar de cumplimiento? Bueno, el propio artículo 1109 del Código Civil y Comercial lo aclara, porque dice que el lugar de cumplimiento es el lugar que fija la jurisdicción, es decir, determina la competencia territorial, donde el consumidor puede llevar su reclamo. ¿De las autoridades de qué lugar? Y también se aclara en esta misma norma que no está permitida la prórroga de jurisdicción en los contratos de consumo. Quiere decir que si en un contrato de consumo se fija la jurisdicción, por ejemplo, de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el lugar de cumplimiento está en la provincia de Buenos Aires, esa cláusula de jurisdicción se tiene por no escrita. No es válida la prórroga de jurisdicción en estos tipos de contratos. El Código Civil y Comercial acuerda al consumidor el derecho de revocación. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y en los contratos a distancia, de los que vimos anteriormente, el consumidor tiene un derecho que es irrenunciable, es decir, en el contrato no podría renunciar a este derecho. Y es el derecho a revocar la aceptación. Para esto cuenta con un plazo de 10 días. El proveedor tiene la obligación de informar este derecho de revocación al consumidor. Y en caso que el consumidor opte por revocar el contrato, debe notificarlo al proveedor por escrito o por medios electrónicos, o directamente con la devolución de la cosa. Si compró un bien en un contrato a distancia y se arrepiente de esa compra, tiene ese plazo de 10 días para devolver el producto. Y en ese caso, el contrato quedará revocado. ¿Qué efectos tiene la revocación del contrato? Que las partes quedan liberadas de sus obligaciones. Si debía pagar el precio, desde el momento que devolvió la cosa, o que notificó por escrito o por medios electrónicos su decisión de revocar el contrato, el consumidor queda liberado del pago del precio. Este derecho, el ejercicio del derecho de revocación,
no debe implicar ningún gasto para el consumidor. No se le puede condicionar al pago, por ejemplo, del flete para retirar de su domicilio el producto que adquirió. Hay algunas excepciones al derecho de revocación, y son aquellas en las cuales el bien no podría ser vuelto a poner en el comercio. Por ejemplo, los productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor. El consumidor le solicita al proveedor un determinado producto y el proveedor lo confecciona de acuerdo a las características que informó el consumidor. Bueno, no podría ahora el consumidor revocar ese contrato. Lo mismo ocurre cuando se trata de grabaciones sonoras o videos, programas informáticos, que el consumidor puede descargar en su ordenador. Entonces, ¿qué objeto tendría que revoque el contrato cuando ya se descargó en su ordenador esos productos? Y tampoco son susceptibles de revocación los contratos por los que el consumidor adquiere periódicos de prensa diaria u otras publicaciones periódicas y revistas. Sería absurdo que recibe el diario del día, lo lee y al cabo de la jornada lo revoque el contrato y exija el reintegro del dinero que pagó por ese producto. El Código Civil y Comercial califica como cláusulas abusivas en los contratos de consumo aquellas que hayan o no sido negociadas por el consumidor y el proveedor, pero reconocemos estas cláusulas abusivas porque tienen por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Por eso un poco lo ilustramos con esta imagen, en la cual, a través de la declaración de abusiva de la cláusula, el Estado procura restablecer el equilibrio al contrato, que de otra manera sería perjudicial al consumidor. También una situación jurídica abusiva, cuando a través de una pluralidad de actos jurídicos conexos se persigue el mismo resultado, provocar un desequilibrio en perjuicio del consumidor. Esas cláusulas abusivas se tienen por no convenidas, por más que figuren en el contrato, si se determina que son cláusulas abusivas, si bajo el control judicial se determina que son cláusulas abusivas, se las tiene por no escritas en el contrato. En caso que un juez determine la nulidad parcial del contrato, porque a lo mejor esa cláusula abusiva permite la subsistencia del contrato, el juez debe integrar, deberá completar, digamos, reemplazar esa cláusula abusiva para no comprometer la finalidad del contrato y restablecer este equilibrio. Además del Código Civil y Comercial, y con varios años de anterioridad, regía y rige la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240. Esta ley también, como vimos recién en el Código Civil y Comercial, califica quién es un consumidor, quién es un proveedor, establece qué obligaciones tiene a su cargo el proveedor, por ejemplo, la de suministrar al consumidor información cierta, clara y detallada de los bienes y servicios.
debe garantizar que tales bienes y servicios no exponen al consumidor a peligro para la salud o integridad física. Y la Ley de Defensa del Consumidor también reglamenta las condiciones de la oferta y la publicidad, como vimos que también lo hacía el Código Civil y Comercial. De la misma manera prohíbe las prácticas abusivas y exige un trato digno y equitativo hacia el consumidor. La misma Ley de Defensa del Consumidor también establece la obligación del proveedor de garantizar una garantía legal por defectos en los productos, ofrecer un servicio técnico adecuado, establece una responsabilidad solidaria entre el productor, el importador, el distribuidor y el vendedor, ante defectos en el bien comercializado. También consagra el derecho a la revocación de la compra domiciliaria, como lo vimos antes también en el Código Civil y Comercial. Se regula también el contrato de consumo con los prestadores de servicios públicos e impone en cabeza de estos últimos el deber de información. Y también se regulan los créditos de consumo. En particular se exige que en virtud de un crédito de consumo se ofrezca información bajo pena de nulidad del contrato. Por ejemplo, cuál es la tasa de interés de este crédito, cuál es el precio total financiado de un producto que se adquiere con un crédito de consumo. Tenemos entonces normas protectorias de los derechos del consumidor en el Código Civil y Comercial, como vimos, y también en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué normas debe aplicarse a un contrato de consumo? ¿Las del Código Civil? ¿Las de la Ley de Defensa del Consumidor? Al respecto, se precisa que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con un principio, que es el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. Esto quiere decir que, en caso de dudas sobre la interpretación de las normas del Código o de las leyes especiales, como la 24240, prevalece la interpretación más favorable al consumidor. Y el contrato también se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre el alcance de las obligaciones del consumidor, se adopta la que sea menos gravosa. Pero hay un principio de protección del consumidor que impone la prevalencia de la norma más favorable al consumidor. Bueno, con este pantallazo que tenemos de las regulaciones sobre los contratos de consumo, podemos saber si resolvemos este caso de la cabaña en Bariloche. En primer lugar, saber si se trata de un contrato de consumo. Y vimos que en virtud del artículo 1093 estaremos ante un contrato de consumo si éste vincula a un consumidor con un proveedor. Y es lo que ocurre en este caso. Con este consumidor contrató esta cabaña con fines turísticos, el alquiler de esta cabaña con fines turísticos, para el uso de su familia. Es una típica relación de consumo. Ahora bien, ¿qué normas le son aplicables?
¿Serán las del Código Civil y Comercial? ¿Serán las de la Ley de Defensa del Consumidor? El criterio para elegir una u otra norma siempre será la que contenga las soluciones más favorables al consumidor. El proveedor no podría ampararse, por ejemplo, en una norma del Código Civil y Comercial si la Ley de Defensa del Consumidor ofrece una solución más favorable al consumidor. Ahora bien, esta persona que contrató esta cabaña que no estaba en condiciones para morar en sus vacaciones, ¿dónde debe iniciar su reclamo? ¿Tendrá que ir a demandarlo en Bariloche, cuando su domicilio está en Mar del Plata? Ciertamente que muchas de estas situaciones quedarían sin satisfacción porque el consumidor no podría acceder a la justicia si debe trasladarse, por ejemplo, en este caso a Bariloche, para hacer valer su derecho. Como vimos, los derechos del consumidor están consagrados en la Constitución Nacional. Entre esos derechos, el derecho del consumidor a procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Ahora bien, la determinación de la jurisdicción internacional, la determinación de la jurisdicción o competencia territorial en los contratos internos, en el orden interno, es una materia no delegada por las provincias al Estado federal, en virtud del artículo 126 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, en principio, una ley nacional no podría contener una norma de jurisdicción interna, de competencia territorial. Vemos que también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires regula los derechos del consumidor y también este derecho a un procedimiento eficaz para la prevención y solución de conflictos. Vemos que en el Código Civil y Comercial, artículo 1109, se establece que los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales a distancia y con utilización de medios electrónicos, como esta contratación de una cabaña a través de correos electrónicos, en estos contratos, dijimos, se considera lugar de cumplimiento aquel donde el consumidor recibió o debió recibir la prestación. En este caso, donde se le entregaba el uso y goce de un inmueble por su periodo vacacional. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato, dice el Código Civil y Comercial. Quiere decir que los tribunales competentes serían los del lugar de cumplimiento, donde debía recibir el uso y goce de este bien. Esto es en Bariloche. En este caso, entonces, según la aplicación de esta norma, debería llevar su caso a los tribunales o a las autoridades administrativas de Bariloche. Recordemos que está prohibida la prórroga de jurisdicción en estos casos. Ahora bien, acá encontramos una norma de jurisdicción, de competencia, cuando el artículo 126 de la Constitución Nacional reserva esa facultad a las provincias. Y el Código Civil y Comercial es una norma federal. Esto también ocurre en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 36. Con esta norma
en la que para los créditos de consumo, solo para los créditos de consumo, al consumidor le permite iniciar su reclamo ante los tribunales del lugar de consumo, en este caso en Bariloche, del lugar de celebración del contrato, del domicilio del consumidor y del domicilio del demandado. Fíjense que es una norma muy generosa porque le permite al consumidor llevar su reclamo válidamente ante cualquiera de estos foros. Podrá ir ante los tribunales del lugar del consumo, en este caso Bariloche, del lugar de celebración del contrato, del domicilio del consumidor o del domicilio del demandado. Mar del Plata, Bariloche. En tanto que las acciones iniciadas por el proveedor de estos créditos de consumo solo pueden iniciarse ante los tribunales del domicilio del consumidor. Y acá también se habla de la nulidad de la prórroga de jurisdicción. Acá se ve con toda claridad cómo la ley protege al consumidor. Al consumidor le otorga varios foros a los que llevar su reclamo, en tanto que al proveedor solamente le permite recurrir a los tribunales del domicilio real del consumidor. Otra norma de jurisdicción en una norma federal. El Código Civil y Comercial también regula los contratos de consumo internacionales. Y en particular, en materia de jurisdicción, y esto es jurisdicción internacional, tampoco se admite el acuerdo de elección de foro. En el contrato no se podría establecer la jurisdicción por acuerdo de partes. ¿Y a quiénes se atribuye jurisdicción internacional? Bueno, a los tribunales del Estado donde se haya celebrado el contrato. También a los tribunales del Estado donde el consumidor realizó actos necesarios para la celebración del contrato. Ante los tribunales de Estado donde tiene lugar de cumplimiento el contrato, y recordamos que por lugar de cumplimiento se entendía donde el consumidor recibió o debió recibir la prestación, y el domicilio del demandado, criterio que es ampliado también por si el demandado tiene una sucursal, agencia o cualquier representación comercial, cuando esa representación comercial intervino en la celebración del contrato o cuando se la haya mencionado para el cumplimiento de una garantía contractual. Tampoco en materia de jurisdicción internacional se acuerda la competencia de los tribunales del domicilio del consumidor. ¿Cuál es la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, en el orden nacional, la Secretaría de Comercio Interior. Pero también tienen competencia administrativa las autoridades locales, los municipios. Ellos son los que llevan adelante un procedimiento administrativo que puede imponer sanciones ante incumplimiento de las normas de defensa del consumidor. Y también se los puede condenar al pago del daño directo, es decir, para resarcir el daño que sufrió el consumidor en forma directa. Pero también pueden imponer lo que se llaman daños punitivos, es decir, no tienen una finalidad resarcitoria del daño que sufrió el consumidor, como es el caso del daño directo, sino que tienen por finalidad una finalidad punitiva, sancionatoria. Ese procedimiento administrativo es susceptible de un recurso judicial por cualquiera de las partes.
Y como característica, se encuentran legitimados para presentarse las asociaciones de defensa de los consumidores. En la provincia de Buenos Aires, la ley 13.133 establece cuál es el procedimiento ante las cuestiones vinculadas a un contrato de consumo. En la ley 13.133 encontramos prácticamente una réplica a la ley nacional, a la 24.240. Se otorga la facultad de acceder a los tribunales judiciales, y en ese caso habrá que recurrir a los de primera instancia, y se establece que el trámite deberá ser expeditivo, gratuito para el consumidor, y que podrán ser legitimados organismos de defensa del consumidor y el Ministerio Público. También se establece un procedimiento administrativo, como referíamos antes, y que va a estar a cargo de las OMIC, organismos municipales de información a los consumidores, que tienen una función conciliatoria, es decir, procurar acuerdos entre el proveedor y consumidor, sancionatoria, aplicando las normas de defensa del consumidor, y sus resoluciones administrativas van a ser objeto de revisión judicial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, entenderán en alzada los tribunales administrativos, en lo contencioso administrativo. Bueno, yendo a ver si podemos resolver este caso del alquiler con fines turísticos de esta cabaña, para poder resolverlo tenemos que tener presente ese principio de protección del consumidor que le da supremacía, prevalencia a la norma más favorable a sus intereses. En el fallo en análisis que tramitó ante tribunales de la ciudad de Mar del Plata, una de las cuestiones que se discutió fue precisamente su competencia. Es el caso Spector Verónica con Rincón Club de los Andes. Y en ese caso, la Cámara Civil y Comercial, Sala Tercera de Mar del Plata, resolvió que, aunque el demandado decía que debía ser llevado ante los tribunales de su domicilio, es decir, en Bariloche, porque era el foro del lugar de cumplimiento, por el artículo 1109 del Código Civil y Comercial, el tribunal entendió que era aplicable el artículo 36 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Recordemos que se refería exclusivamente a contratos de consumo. Sin embargo, el tribunal concluyó, luego de analizar el ordenamiento como un todo coherente y bajo las pautas de interpretación e integración previstas en los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, considero que la aplicación del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor responde a los principios y valores constitucionales y convencionales, es decir, de tratados internacionales. Estos principios son los principios protectorios de los derechos del consumidor y la aplicación e interpretación más favorable al consumidor. Por eso, admite la competencia del tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor. Quiere decir que en este caso, los tribunales a los que recurrió el consumidor se declararon competentes en virtud de ese principio en favor del consumidor.